poco después de los tiempos de los jueces, una hambruna azota a la nación de Israel y a la ciudad de Belén, cuando Dios les niega su provisión como castigo por su pecado. Allí vivía una familia liderada por un hombre llamado Elimelec, con una esposa llamada Noemí. Y tenían dos hijos, uno se llamaba Malión y el otro Kelión. Ellos deciden mudarse a un lugar llamado Moab, y Moab no era el pueblo de Dios, no era donde Dios quería que esta familia viviera. Al llegar allí, Malión y Kelión eligen como esposas a mujeres extranjeras y paganas. Como resultado, Dios les niega la bendición de tener hijos. Entonces Elimelec y sus dos hijos, después de mudarse a Moab para no morir, mueren. Y dejan 3 pobres viudas. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer estas 3 pobres viudas sin ningún plan, sin dinero? Así que Noemí, después de enterarse que Dios bendice a su pueblo, decide regresar a Belén. Orfa, una de las nueras, regresa con su familia y con sus dioses. Y Ruth, la otra nuera, tiene una experiencia de conversión y decide acompañar a su suegra para ir con el pueblo de Dios. Entonces estas 2 mujeres se van a Belén caminando en quiebra financiera, pero con un granito de fe en el corazón. Cerrando así un ciclo viejo en Moab para entrar en lo nuevo que Dios tenía para ellas en Belén. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks. Una iglesia para toda la familia. Una iglesia donde hemos confirmado que con Dios estuvo débil. Con Dios. Amén. No hay duda alguna. Con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Y estoy sumamente emocionado. Créame que sí. Y también estoy emocionado porque si tienen la oportunidad, pueden felicitar a mi mamá y a mi papá que están celebrando 50 años de aniversario. Por si alguien se pregunta, yo acabo de cumplir 49. Sí, 50 años de la fidelidad de Dios. No hay duda alguna. Y también estoy sumamente emocionado porque hoy llegamos al fin al capítulo 2 del libro de Ruth. Y alcanzamos la historia en Ruth capítulo 2, versículo 1 al 7, que dice: había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado ¿cómo? Boz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Y sin echar a perder la historia, es bueno mencionar que en la cultura judía los parientes tenían ciertas responsabilidades con los necesitados en su familia. Sigue diciendo la palabra de Dios: un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía ¿a quién? A Boz. Resultó. El pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. Mire lo que dice Boz: el Señor sea con ustedes. Les dijo: el Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Sigue diciendo la palabra de Dios: entonces Boz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Acuérdense que cuando llegaron la semana pasada causaron una conmoción por haber llegado de regreso a Belén. Esa es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores.
Desde que llegó no ha dejado de ¿qué? De trabajar. ¿Cómo? Con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti con corazones humildes y dispuestos a que tú nos hables, a que tú nos continúes transformando. Amado Dios, abre nuestro entendimiento. Amado Dios, toca nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos guíe mientras estudiamos tu palabra. Pedimos que este tiempo transforme nuestro ser y nos acerque más a ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos, y la iglesia dice amén y amén. Con esto llegamos a mi primer punto, a mi primera enseñanza del día, que es ten ¿qué? Ten iniciativa. Ten iniciativa. Iglesia, Ruth no se quedó esperando por ayuda ni se convirtió en víctima de sus circunstancias. Pero sí tomó la iniciativa de salir a buscar la oportunidad de trabajar con esmero recogiendo espigas en los campos, sin saber que llegaría precisamente al campo de Booz, un pariente cercano de Elimelech, quien jugaría un papel clave en su redención. Y su decisión de tomar iniciativa activó la dirección de Dios en su vida. Su actitud diligente atrajo la atención y el favor de Booz. River Oaks, cuando somos diligentes y trabajamos con esmero en la casa, en la iglesia, en la fábrica, como dueño de una empresa, en la escuela, Dios usa nuestra actitud para abrir puertas de bendición. Me fascina lo que dijo Salomón en Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Se pregunta. Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Y déjame decirte que si tú eres un cristiano, tú le sirves al Rey de Reyes y su nombre es Cristo Jesús. Y mi pregunta es, ¿eres una persona que haces las cosas, lo que sea que te manden a hacer, que no sea pecado, con esmero y excelencia? ¿Eres tú una persona que hace las cosas con esmero y excelencia? ¿O te gusta hacer solamente lo suficiente? Observemos que cuando el trigo y la cebada estaban listos para la cosecha, se contrataban segadores para cortar las espigas y atarlas en manojos. Y la ley israelita exigía que no se segara el grano en las orillas de los campos, ni que se recogiera el grano que cayera, con el propósito de proveer alimento para los pobres e impedir que los dueños de los campos se convirtieran en acaparadores, ¿verdad? Algo que no sucede aquí en Estados Unidos de América, por mencionar un país. Esa ley la encontramos en Levítico y en Deuteronomio. Iglesia, Ruth no solo tomó la iniciativa, sino que lo hizo con humildad y obediencia, pidiendo permiso para espigar. Su actitud respetuosa le permitió recibir la provisión necesitada. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿somos personas que piden las cosas con respeto y humildad o con demanda? Iglesia, a pesar que el trabajo de Ruth era humilde, era agotador, era degradante, ella lo llevó a cabo fielmente, con esmero, con excelencia. Y la pregunta es, ¿qué actitud tienes cuando el trabajo que se te encomienda o que tú aceptas no está a la altura de tu verdadero potencial?
Repito, ¿qué actitud tienes cuando el trabajo que se te encomienda o que tú aceptas no está a la altura de tu verdadero potencial? ¿Es una de agradecimiento o una de desprecio? ¿Será que Dios está probando tu carácter antes de abrir otras puertas de oportunidades? Me pregunto. River Oaks, Dios bendice a quienes actúan, demuestran humildad y un corazón obediente a su palabra. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Iglesia, iniciativa con fe activa la providencia divina. Ruth decidió confiar en el Dios de Israel y aunque no sabía cómo, esta mujer creyó que Dios iba a proveer. Su fe la llevó al lugar exacto donde encontraría a su Redentor. Ten iniciativa. Iglesia, cuando una persona toma la iniciativa con fe, cuando una persona toma la iniciativa con humildad, con diligencia y obediencia, Dios activa dirección, Dios activa favor, Dios activa provisión, Dios activa la redención de tu vida. Dios activa no la coincidencia, pero sí su providencia. ¿En qué área de tu vida necesitas tomar iniciativa? ¿En qué área de tu vida necesitas tomar iniciativa? Continuemos con la lectura. Vamos a Ruth capítulo 2 versículos 8 al 9 para luego leer el 14 al 17 que dice: Boaz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Sigue diciendo el versículo 14 al 17. Y después, a la hora de comer, Boaz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Hablándole a Ruth. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ahí se inventó el pan tostado, miren. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Porque me imagino que ella había pasado, ella y su suegra habían pasado hambre. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Y con esto llegamos a mi segunda enseñanza, que es: sé un ¿qué? Un Boaz y búscate un Boaz. El sé es para los hombres, el búscate es para las mujeres. Sé un Boaz y búscate un Boaz. Notemos que Boaz significa en él hay fuerza. Significa fuerza, en él hay fuerza. Iglesia, Boaz no solo permitió que Ruth espigara en su campo, sino que también le dio protección, le dio comida, le dio agua, le permitió recoger más de lo habitual y ordenó a sus trabajadores que le facilitaran la tarea, asegurándose de que nadie la molestara. River Oaks, un Boaz le hace la vida mejor a los que están a su alrededor. Repito, un Boaz le hace la vida mejor a los que están a su alrededor. Es la vida de las personas que te rodean mejor porque estás presente. Es la vida de las personas que te rodean mejor porque tú estás en su vida. Iglesia, Boaz eligió a Ruth por su lealtad
a Noemí y su confianza en Dios. Miren lo que dice Ruth capítulo 2 versículo 10 al 11. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. ¿No soy más que una extranjera? Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. River Oaks, en lugar de juzgarla por ser extranjera, Booz la honró el carácter y la fe de Ruth. Iglesia, un hombre piadoso no juzga por apariencias, sino que valora y honra la fidelidad. Él valora el esfuerzo. Él valora la fe de otras personas. Un hombre como vos edifica la vida de otras personas con sus palabras. Sé un Booz y búscate un Booz. Iglesia, Booz se veía a sí mismo como el instrumento usado por Dios para mostrarle a Ruth lo que hace el Dios de Israel con aquellos que se refugian en él. Cuando él dice, miren, en el capítulo 2, versículo 12 al 13, que el Señor, Dios ¿de dónde? De Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte. Él se está viendo a él como un instrumento de Dios. Te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Y el punto es que Ruth se haya ganado el favor de Dios. No es el punto. Ruth no se ha ganado el favor de Dios, sino que Dios ha decidido bendecir a todos los que se refugian en él. Y Dios es fiel a su propio nombre. River Oaks, Dios ha prometido bendecir no a aquellos que deciden ganarse su favor haciendo cosas por él, sino a aquellos que esperan confiados en lo que él puede hacer por ellos. Y Dios cumple lo que promete porque él es un Dios fiel. Notemos que Ruth había sido capaz de dejar el refugio de su casa paterna en Moab, porque había encontrado bajo las alas del Dios de Israel refugio. Un refugio infinito. Y la pregunta es, ¿en qué tú te estás refugiando? Que tal vez te impida refugiarte en el Dios Todopoderoso. ¿En qué tú te estás refugiando? Que te impide refugiarte en el verdadero Dios. Iglesia, Booz era un hombre de negocios responsable. Era un hombre de negocios respetado porque sus trabajadores se fijaron cómo lo saludaron. Y se fijaron la bondad de Booz, que era jefe, y va y llega con una bendición. ¿Usted sabe por qué? Porque Booz tenía una buena reputación. Su vida era de buena reputación. Y la pregunta es, ¿qué reputación tienes en tu casa? ¿Qué reputación tienes en tu familia, en tu escuela, en tu iglesia, en tu trabajo? ¿Será una reputación intachable o manchada? ¿Una reputación que honra y glorifica a Dios? ¿O será una reputación de desobediencia a Dios? Iglesia, Booz actuó como un pariente redentor, prefigurando a Cristo, quien nos redimió con su amor y sacrificio. Mire, vamos al versículo 20 al 21, Ruth capítulo 2, 20 a 21, que dice:
Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, vos me dijo que volviera, no era maracucho, no. Es más, vos me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Y la cosecha duraba como 3 meses. River Oaks, todo hombre cristiano debe ser un reflejo de Cristo. Siendo intencional al mostrar gracia, siendo intencional al mostrar misericordia y un amor redentor en su trato con los demás, especialmente con su familia y con su comunidad. Iglesia, vos es un modelo de un hombre piadoso porque combina protección, generosidad, honra, integridad y redención en su carácter. Y estos son valores esenciales que el hombre cristiano, soltero o casado, tiene que tener. Iglesia, si un hombre vive con estas cualidades, será un líder piadoso. Será un esposo amoroso. Será un amigo confiable y un testimonio vivo de Cristo en la tierra. Y por eso es que repito, sé un vos, búscate un vos. Si usted es hombre y tiene 11, 12 años en adelante, hombres solteros y casados, pónganse de pie, por favor, les quiero hablar a ustedes, pónganse de pie. Solteros y casados. Todos los hombres. Bastante. Alabado sea el nombre de Dios, que en esta iglesia vienen muchos hombres. Hombres de Dios. Hombres que estamos aprendiendo a ser hombres piadosos. Hombres, sé un vos. Busca ser un hombre fuerte para amar y honrar a Dios. Busca ser un hombre fuerte para amar y honrar a Dios. Sé un hombre fuerte para mostrar bondad. Sé un hombre fuerte para ejercitar control, dominio propio. Sé un hombre fuerte para servir a otros. Sé un hombre fuerte para respetar a las damas. Sé un hombre fuerte para enamorar a tu esposa si estás casado. Sé un hombre fuerte para criar a tus hijos en la vida cristiana. Sé un hombre fuerte, casados, solteros, jóvenes y viejos, para edificar tu iglesia. Que tu presencia edifique a otros, no seas peso para nadie. Que Dios te bendiga, pueden ponerse de pie. Digo, sentarse. Mujeres, pónganse de pie, todas las mujeres. Ay, sí, los hombres, claro que sí. Mujeres, hay también bastantes mujeres. Alabado sea el nombre de Dios. Mujeres, casadas y solteras, pero primero le voy a hablar a las solteras. Si eres una mujer soltera, no, quédense de pie todas. ¿Solteras o solteras otra vez? Y si algún día deseas casarte, búscate un vos. Búscate un vos, no un payaso. Perdonen la palabra. Busca un hombre fuerte que te lleve a la iglesia y no a las fiestas. Búscate un hombre fuerte que te lleve a la presencia de Dios y no a la cama. Búscate un hombre fuerte que ame a Dios para que te pueda amar a ti. Búscate un hombre fuerte que ame a Dios, que te respete y te ame a ti y que te ame
más a Dios y más a ti que sus deseos egoístas, que sus carros, que sus ropas y que sus deportes. Y si estás casada, ahora sí para todas, ¿no? Las casadas también. Pide en oración a Dios que tu esposo continúe siendo un vos o que Dios lo convierta en un vos. Repito, si estás casada, pídele en oración a Dios para que Dios continúe siendo un vos o Dios lo convierta en un vos y sé su más grande apoyo. Que Dios te bendiga, puedes tomar asiento. Mano, en lo personal, doy gracias a Dios que en esta iglesia hay muchos voces. Hay muchos voces. Y si todavía no eres uno, sigue viniendo, sigue participando y te garantizo que terminarás siendo un voz. Y con esto llegamos a mi tercera y última enseñanza. No pierdas de vista la bondad que inmerecida de Dios. No la pierdas de vista. No pierdas de vista la bondad inmerecida de Dios. Vamos a Ruth capítulo 2, versículo 19 al 23, que dice: ¿dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, vos me dijo que volviera y que me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¡Excelente!, exclamó Noemí, ¿verdad? ¡Ay, sí, hija, gracias! Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podría molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha, que era como 3 meses, hasta la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, otros 3 meses. Y a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió ¿con quién? Con su suegra, no con su novio. Vivió con su suegra, que en muchas formas representaba ahora a su mamá. Iglesia, por perder de vista la bondad de Dios, Noemí se llena de amargura. Lo hablamos la semana pasada. Por perder de vista la bondad de Dios, Noemí se llenó de amargura. Pero al percibir la bondad de Dios, a través de este encuentro providencial entre Ruth y Boaz, su amargura poco a poco se convierte en esperanza. De hecho, fue por la bondad de Dios que Boaz fue bondadoso, y fue por esa misma bondad que Ruth reaccionó con gratitud. Y la pregunta es: ¿estás apercibido de las bondades de Dios en tu vida? ¿Estás apercibido de las bondades de Dios en tu vida? Iglesia, nuestra teología es defectuosa y aún blasfema cuando divorciamos la soberanía de Dios de su amor, de su compasión, de su ternura y de su bondad. Dios sí es soberano, pero Dios también es amor, Dios también tiene compasión, Él es tierno y Él es bondadoso. Y es por eso que Satanás hará todo lo que esté a su alcance para que perdamos de vista la realidad, porque es la realidad de que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Salmo 136.
Así que River Oaks, no pierdas de vista la bondad inmerecida de Dios. Esta semana las noticias, hay gente que te va a mandar mensajes. Los medios de comunicación van a hacer todo lo posible para hacerte olvidar de que nuestro Dios, de que al Dios que tú adoras los domingos y durante la semana es bondadoso. No pierdas de vista la bondad inmerecida de Dios. Iglesia, no caigas en la trampa del diablo. No caigas en la trampa de esta cultura mundana, egoísta y avariciosa. No caigas en la trampa de tu propia naturaleza pecaminosa creyendo que eres merecedor de cosas que no mereces. En otras palabras, no dejes de valorar todo lo que Dios te da sin merecerlo. No, es que yo hice. ¿Qué? No hiciste nada. Y Dios nos ama. Fíjense que Dios obra en esta iglesia a pesar de su pastor. Sí, créame que sí. Es de gracia todo lo que recibimos de la mano de Dios y es únicamente porque estamos en Jesús. No pierdas de vista la bondad inmerecida de Dios. Iglesia, nosotros tenemos en Cristo un redentor infinitamente mejor que el que Dios le proveyó a Ruth y a Noemí. Vos fue una bendición temporal para Ruth y Noemí. Vos fue una bendición temporal. Sin embargo, tú y yo ahora tenemos un mejor entendimiento que Noemí, tenemos un mejor entendimiento que Ruth y el autor del libro de Ruth, de lo que Dios estaba haciendo a través de esta historia. Porque nosotros podemos ir al Nuevo Testamento y leer en el primer capítulo del Evangelio según San Mateo y ver en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo los nombres de Ruth, ver los nombres de Rahab, la ex ramera, el nombre de Boz y de Obed, el hijo que tuvieron Ruth y Boz. Padre de Isaí, padre del rey David. Iglesia, Dios estaba proveyendo un redentor que no solo nos iba a librar de la miseria eterna, sino que iba a restaurar gradualmente en nosotros la imagen de Dios que se había perdido por causa del pecado. Y todo eso que dije lo puede ver en el video porque lo dije bien rápido. Iglesia, ahora podemos ver la bondad de Dios a través de las nubes oscuras de la vida. Porque ahora nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Iglesia, cuando te refugias bajo las alas del Dios Todopoderoso, Él perdona tus pecados, te da el regalo de la vida eterna, te regala su presencia y gradualmente te conforma a la imagen de su hermoso, de su bendito, glorioso, exaltado y precioso Hijo, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta es la bondad sobreabundante de Dios. Cristo es nuestro voz. Y esto nos debería llevar a vivir llenos de gozo y a saltar de alegría. Porque su provisión de gracia es infinitamente mucho más abundante que la que vos le dio a Ruth. River Oaks, si hay alguien aquí que nunca ha venido a refugiarse por la fe bajo las alas del Todopoderoso, yo te ruego a no irte de este lugar sin Cristo. Porque irte sin Cristo vas a salir de este lugar sin esperanza y sin Dios. Te ruego a que te arrepientas de tus pecados y confíes en el bendito Redentor, Liberador, Salvador que Dios ha provisto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y su nombre es Cristo Jesús. Así que no salgas de este lugar sin el amparo
que Cristo Jesús te puede dar. Y solo Él te lo puede dar. Los quiero llevar a Salmos capítulo 91, versículo 1 al 4, que dice: el que habita al abrigo de ¿quién? Del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. Escudo y protección es ¿qué? Su verdad. River Oaks, no pierdas de vista la bondad inmerecida de Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra?